Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Espero que estén muy bien. Entonces vamos a seguir con estas preguntas y respuestas de las fijas de historia para que puedan responderlas correctamente y puedan ingresar ahora en marzo a San Marcos. Entonces, ¿alguien que me pueda, por favor, confirmar si se puede visualizar lo que estoy compartiendo? Sí se ve, ¿no? Muchas gracias, Luis, por la confirmación. Entonces, con la confirmación de Luis, ahora sí, empezamos con la clase del día de hoy. Entonces, pregunta uno, dice, a inicios del siglo XIX, el virreinato del Perú se mantenía como el principal bastión realista en Sudamérica, mientras regiones como Río de la Plata y Chile habían avanzado en su proceso emancipador. Lima concentraba el poder político y militar español. En este contexto, José de San Martín diseñó una estrategia continental que evitaba el Alto Perú, fuertemente militarizado, y proponía atacar el corazón del poder virreinal desde el Pacífico. Esta estrategia se caracterizó por, a ver, ¿cuál sería su respuesta aquí? Nos están hablando de la independencia de Perú, corriente libertadora del sur, la llegada de San Martín al Perú. ¿Cuál sería, a ver, su respuesta? A ver, futuros sanmarquinos. A ver, acá en la primera pregunta la respuesta es la D. ¿Pero por qué es la D? A ver, ¿por qué la respuesta es la D? Miren, San Martín, no sé si habrán escuchado hablar, ¿no? Que para los españoles don José de San Martín fue como el gran traidor para los españoles. ¿Por qué? Porque San Martín desde los 12 años sirvió al ejército de España. Él se educó en Cádiz, incluso defiende a los españoles durante la invasión napoleónica en España. Pero a los 30 años, 18 años después, don José de San Martín da un giro total a su vida y decide más bien luchar ahora en contra de los españoles, ¿no? A favor de la independencia de América. Entonces, como don José de San Martín ha peleado 18 años al lado de España, él sabe que los españoles son súper débiles a través del mar. Entonces, por eso es que don José de San Martín contrata aquí los servicios de Lord Cochrane, ¿no? Y hace que Lord Cochrane, este corsario inglés, ¿no? Proteja a San Martín para que San Martín pueda desembarcar directamente en Ica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque San Martín sabe que los españoles son débiles en el mar. Si los españoles son débiles en el mar, ¿por dónde llegó al virreinato peruano? Por el mar. Entonces, por eso es que aquí la respuesta es la D de dado. Y no sé si sabrán, pero don José de San Martín cuando llega acá, llega con 4.000 soldados. Y estos 4.000 soldados estaban conformados por argentinos y chilenos. Aunque ustedes no lo crean, San Martín estuvo como 2 años sin poder llegar al Perú. ¿Por qué? Porque no tenía plata. Entonces habla con su gran amigo, Bernardo Higgins, quien era presidente de Chile en esta época. Y con plata chilena y con soldados chilenos es que San Martín llega a desembarcar, ¿no? Y a acabar instalando su cuartel general aquí en lo que en esa época era el virreinato peruano. Entonces, con plata chilena también se financia la independencia del Perú. Por eso es que la respuesta aquí es la D, de edad. Siguiente pregunta, ¿no? Para que sigamos practicando y estén listos para su examen de admisión ahora en marzo. Siguiente pregunta. Tras la crisis de la monarquía española en 1808, los movimientos independentistas en el norte de Sudamérica enfrentaron una fuerte reacción realista. Simón Bolívar, luego de fracasos iniciales en Venezuela, reorganizó la lucha emancipadora desde Nueva Granada, articulando un proyecto político que trascendía lo estrictamente militar. En este contexto, la corriente libertadora del norte
se caracterizó por... A ver, ¿cuál sería su respuesta aquí en la 2? Ahora es una pregunta sobre corriente libertadora del norte, ¿no? Simón Bolívar, en el marco de la independencia peruana. ¿Cuál sería su respuesta aquí en la 2? La respuesta aquí sería la A de avión. Pero, ¿por qué es la A? Es la A por lo siguiente. No sé si sabrán, pero Simón Bolívar, a diferencia de San Martín, Simón Bolívar creía en una república. Entonces, Simón Bolívar quería hacer lo que había hecho Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, en realidad, digamos que eran 13 excolonias de Inglaterra que se habían unido federalmente en una sola nación. Así es como nace Estados Unidos. Entonces, acá Simón Bolívar va a querer hacer lo mismo. Va a querer integrar prácticamente casi toda América y que de esta manera América sea súper poderosa. Entonces, el proyecto político de Simón Bolívar es súper ambicioso. Él quiere, ¿no?, que Perú, Bolivia, la Gran Colombia, que en esa época era Panamá, Colombia, bueno, Ecuador, ¿no?, todos, digamos que estén bajo su jurisdicción. Pero los proyectos políticos de Simón Bolívar fracasan, porque en la misma Gran Colombia, Simón Bolívar tenía muchos adversarios políticos. Y acá en el Perú también. O sea, a pesar que Simón Bolívar en un inicio, o sea, llega acá a Perú invitado por el Congreso peruano para que nos ayude a sellar nuestra independencia, con el paso del tiempo, ese Congreso peruano se acaba convirtiendo en el peor enemigo de Simón Bolívar. Entonces, siguiente pregunta. Durante la década de 1830, el Perú atravesaba una profunda inestabilidad política, caracterizada por luchas entre caudillos, crisis fiscal y enfrentamientos entre liberales y conservadores. En este contexto, el presidente boliviano Andrés de Santa Cruz intervino en la guerra civil peruana apoyando a Luis José de Orbegoso contra Felipe Santiago Salaverry. La posterior creación de la Confederación Perú-Boliviana debe entenderse principalmente como, ¿cuál sería su respuesta aquí? La Confederación Perú-Boliviana, igual que la independencia de Perú, son temas súper frecuentes en los exámenes de admisión San Marcos. Entonces, a ver, ¿cuál sería su respuesta aquí? Confederación Perú-Boliviana. ¿Nada? Acá la respuesta sería la B de bueno. ¿Por qué? Luego de la independencia de Perú, ¿no?, luego que ya se fue Simón Bolívar, empieza aquí el primer caudillismo militar. Entonces, ¿quiénes son los caudillos? Los caudillos son los militares peruanos. Entonces, los militares empiezan a matar entre sí por el poder. Hay un vacío de poder que han dejado los españoles, ¿no? Hay un vacío de poder que también en parte han dejado estos grandes líderes de la independencia de Perú, ¿no?, que fueron San Martín y Simón Bolívar, porque ya no están. Entonces, este vacío de poder va a ser capitalizado por estos militares peruanos. Muchos de ellos han sido grandes generales, tanto de San Martín como Simón Bolívar. Y en esta época, digamos que se van a pelear entre sí, entre liberales versus conservadores. Entonces, en esta época, ¿qué había pasado? En Bolivia gobernaba ya casi 10 años en esta época Andrés de Santa Cruz. Entonces, Andrés de Santa Cruz recibe cartas de Luis José de Orbegoso. Luis José de Orbegoso había sido depuesto, o sea, Salaverry le había dado un golpe de Estado
a Luis José de Orbegoso. Salaverry había tomado el poder en esta época. Entonces Luis José de Orbegoso le escribe cartas a Santa Cruz y le pide ayuda para, obviamente, sacarse de encima a Salaverry. Entonces, cuando Santa Cruz trae al Perú tropas bolivianas, derrota a Salaverry en Arequipa, en Socabaya, y lo fusila. Y una vez que fusiló a Salaverry, Santa Cruz implementa su proyecto político. ¿Y cuál es el gran proyecto político de Santa Cruz? Unir Perú y Bolivia en un solo país. Entonces, entre 1836 y 1839, Perú y Bolivia fueron uno solo. Santa Cruz se va a nombrar a sí mismo como el protector de esta confederación Perú-Boliviana. Al final va a ser derrotada por una tropa de ejércitos, ¿no?, conformados por argentinos, chilenos y también algunos caudillos peruanos que estaban en contra de la confederación liderada por Santa Cruz. En realidad, esta idea de la confederación Perú-Boliviana que implementa Santa Cruz es prácticamente un proyecto en mini, en chiquito, de lo que en antaño había sido la gran idea de Simón Bolívar, que era pues gobernar, ¿sí?, todos los países que él había independizado. Siguiente pregunta. Cuando Alan García asumió la presidencia en 1985, el Perú enfrentaba una severa crisis económica heredada del segundo gobierno de Belaúnde. Inflación, elevado endeudamiento externo y bajo crecimiento productivo. Frente a este escenario, el nuevo gobierno aplicó una política económica heterodoxa que buscaba reactivar la economía mediante el aumento del gasto público y el control de precios. Esta estrategia se caracterizó inicialmente por, a ver, ¿cuál sería su respuesta aquí? Primer gobierno de Alan García, que todos sabemos que es catastrófico. A ver, Alexandra dice la D. Mm, es que lo que pasa es que Alan no es que libera los precios, ¿no?, sino más bien va a buscar controlar todo. Muy bien, excelente Miguel, excelente Luis, la respuesta es la C de casa. Muy bien, casa, ¿no? Claro, no sé si habrán escuchado que Alan García en un discurso público le echa la culpa de la hiperinflación que sufría el Perú a Estados Unidos. Le dice que es culpa del imperialismo yanqui, que el Perú, un país pobre, subdesarrollado, no lo digo yo, lo dice Alan García en este discurso. ¿Cómo es posible que en Perú, ¿no?, que el Perú, que es un país pobre, encima tengan que pagar, pues, digamos que la deuda externa a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Alan García en este discurso dice que en este momento el Perú ya no va a pagar más, ¿no?, la deuda externa a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, excepto el 10% del monto destinado a las exportaciones. Entonces, ¿qué va a hacer el Fondo Monetario Internacional? Va a declarar al Perú como un país inelegible de crédito. No le prestes plata a Perú porque no te va a prestar. Entonces, digamos que la única institución que nos podía prestar plata en medio de esta hiperinflación nos cierra el caño. Entonces, Alan García va a terminar de espantar, ¿sí?, a los pocos inversionistas, ¿no?, que quieran en esta época poner un negocio en el Perú. Entonces, ahí sí ya el Perú sálvese quien pueda. Por eso es que cuando Alan se retira del poder en el año 90, el Perú tenía una inflación de más de 9.000%. Por eso es que una cajita de fósforos en el primer gobierno de Alan llegó a valer 5 millones de indios. Obviamente no era su precio real, era su precio inflado. Claro, excelente, Miguel, muy bien, muy bien. Una política heterodoxa, ¿no? O sea, Alan jugó con economía, ¿no? O sea, Alan era joven, inexperto, ¿no? Y, o sea, los 2 primeros años de su gobierno parecía, ¿no?, este control de precios, de subsidios, el dólar MUC, parecía que daba resultados. Pero con el paso del tiempo, ¿no?, la inflación, ¿no?, era
tan fuerte, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita en la noche, no sé, un tarro de leche cuesta, no sé, 10 millones de euros. Mañana, ¿no? Nos levantamos y ese mismo tarro ya no cuesta 10 millones de euros, sino está costando, pues, 100 millones de euros, algo así. Entonces, los precios, a cada rato, la inflación subía y subía y subía. Por eso la gente, ni bien cobraba su plata en los años 80, que era lo primero que hacía, al toque se iban corriendo, ¿no? A la bodega, al supermercado más cercano y compraban todo lo que podían. Porque, o sea, eh, esos mismos, ¿no? Alimentos, horas después, iban a estar mucho más caros. Muy, a ver, ya, acá las preguntas 5, ¿no? Es sobre Fujimori, ¿no? Ya, muy bien, excelente, jóvenes, muy bien. Ni siquiera hemos leído la pregunta y ya tenemos la respuesta. Excelente, muy bien, excelente. Muy bien, claro. O sea, lo que hace Fujimori en el aspecto económico, ¿no? Es prácticamente ponerle un stop a todo lo que había hecho Alan. Si Alan había creado el dólar MOVE, establecido un montón de subsidios, ¿no? Controlado un montón de precios, lo que hace Fujimori es todo lo contrario, ¿no? Fujimori desarticula todo lo que había hecho Alan para estabilizar la economía peruana. Entonces, se dice que desde que asume Fujimori, del 90 al 91, en un año, la inflación baja de más del 9.000% a 137%, o sea, que es bastante. Entonces, en el aspecto económico, ¿no? Digamos que sí, ¿no? El fujimorismo, a, a pesar de que Fujimori mintió, ¿no? Fujimori dijo en campaña que él no iba a aplicar paquetazos de llegar a la presidencia, pero lo primero que hizo cuando llegó a la presidencia fue aplicar no uno, sino dos paquetazos. Pero era la única manera de estabilizar la economía, de parar la inflación. Y lamentablemente, los platos rotos, ¿no? Los pagamos todos nosotros. Siguiente pregunta. Dice, el desarrollo de la civilización egipcia estuvo profundamente condicionado. Ah, ¿se escucha más mi audio? ¿Ahorita se escucha mi voz o no se escucha? ¿Se escucha? Ah, ya. Ya, muchas gracias. Y entonces me avisan ya si por A o B mi internet por ahí falla. Ya. Ahora sí, vamos a hablar del antiguo Egipto. Ahí, ahí, ya. Ya, hominización, ¿no? Hominización. Hominización. Pregunta 6, ¿no? Dice, el proceso de hominización constituye un fenómeno biocultural complejo que implicó transformaciones anatómicas, fisiológicas y cognitivas a lo largo de millones de años. Este proceso no fue lineal ni progresivo en sentido estricto, sino ramificado con coexistencia de distintas especies del género Homo. Desde una perspectiva darwiniana, la hominización debe entenderse como... Ya, si hablamos de Darwin, sí, la respuesta en la 6 sería la B de bueno. Si hablamos de Charles Darwin. Entonces, recuerden que Charles Darwin dice que solamente los más fuertes sobreviven. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita ustedes que se están preparando, ¿sí? Solamente los más fuertes, ¿no? Los que se quedan hasta más de las 10 de la noche estudiando todos los días, ¿no? Repasando, ¿ya? Son los que probablemente ingresarán ahora a San Marcos, ¿no? Entonces, seguro que ustedes conocen, ¿no?
Como por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes se preparan, ¿no? Hay muchos compañeros que como que van dejando su preparación en el camino, ¿no? Entonces, citando a Darwin, solamente los más fuertes sobreviven, las especies más fuertes sobreviven y se adaptan a los cambios. Entonces, recuerden, ¿no? Que la obra más famosa de Darwin es El origen de las especies, por selección natural. Siguiente pregunta. Dice, el desarrollo de la civilización egipcia estuvo profundamente condicionado por la geografía del Nilo, cuya inundación periódica permitió una agricultura altamente productiva en medio de un entorno desértico. Esta relación entre medio ambiente y organización social ha llevado a historiadores, mm, a ver, no se escucha bien, ¿no? A ver, ¿y ahorita se escucha bien o no? Ya, ya, gracias, Luis. Ahí, gracias, Miguel. Ya, muchas gracias. Desde esta perspectiva, el Estado egipcio surgió principalmente como, acá la respuesta sería la C de casa. La idea del Estado, ¿no? Siempre es centralizar. Entonces, el antiguo Egipto, o sea, antes que existiera la figura de faraón, estuvo conformado por un montón de nomos, por un montón de reinos que constantemente estaban en pugnas, en líos, en peleas entre sí. Entonces, hasta que surge Nemes o Narmer, el rey escorpión, que es considerado el primer faraón. ¿Por qué? Porque es el primero en unificar estos nomos. Y cuando se unifican estos nomos, surge la figura del Estado, ¿no? El Estado que centraliza el poder en sí, controla, ¿no? Y administra todo el antiguo Egipto. Muy bien, siguiente pregunta. La civilización mesopotámica se desarrolló en la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Irak. A diferencia del río egipcio, estos ríos presentaban crecidas impredecibles, lo que obligó a la construcción de sistemas de irrigación complejos. Esta situación favoreció, acá la respuesta en la 8 sería la A, el surgimiento, ¿no? De ciudades-estado. Entonces, Mesopotamia está conformada por un montón de culturas, como los sumerios, como los acadios, como los babilonios, como los asirios, que constantemente están peleando por el mismo espacio geográfico. Pero cuando surge recién Mesopotamia, las primeras ciudades-estado en conformarse son las sumerias, como Uruk, Ur, Lagash. Siguiente pregunta. La civilización china se desarrolló inicialmente en la cuenca del río Huanghe, Río Amarillo, cuyas inundaciones frecuentes obligaron a la construcción de sistemas de irrigación y control hidráulico. Este entorno geográfico favoreció la consolidación de comunidades agrícolas sedentarias y, posteriormente, estructuras políticas jerarquizadas. Desde esta perspectiva, el surgimiento del Estado chino temprano se vincula principalmente con, acá en la 9, la respuesta sería la C de casa. Entonces, ¿por qué? Porque la cultura china, o sea, para que surja una gran civilización, sin agua no hay vida. Entonces, imagínense,
La población china es inmensa. Entonces, por eso es que China, ¿no? Cuando surge alrededor de dos ríos, Yangtze, ¿no? Y Huanghe, ¿no? Río Azul y Río Amarillo. Entonces, porque sin agua, obviamente, no hay vida, ¿no? Siguiente pregunta. Dice, tras la decadencia de la dinastía merovingia en el Reino Franco, el poder efectivo pasó progresivamente a los mayordomos de palacio, quienes administraban el gobierno en nombre de reyes debilitados. En este contexto, la figura de Pipino el Breve resultó decisiva al deponer al último rey merovingio y asumir la corona con el respaldo del papado. Este acontecimiento marcó. ¿Cuál sería su respuesta a ver en la 10? Excelente, Miguel, muy bien. Casa, muy bien. Excelente, muy bien, Miguel. Muy bien, claro que sí, ¿no? Claro, o sea, cuando Pipino el Breve, ¿no? Destituye a este mayor domo merovingio, a los reyes merovingios se les conocía como los reyes holgazanes. ¿Por qué? Porque en realidad ellos tenían la corona, pero no ejercían el poder. Los que en verdad ejercían el poder eran los mayordomos, ¿no? Como Pipino el Breve. Entonces Pipino el Breve, digamos que depone, ¿no? Destituye, saca de poder a estos reyes merovingios, y así es como funda, crea él una nueva dinastía, la dinastía carolingia. Entonces, el hijo de Pipino el Breve, Carlomagno, ya creará el gran imperio carolingio. Siguiente pregunta. La expedición libertadora del Perú partió de Valparaíso en 1820 con apoyo del gobierno chileno de Higgins y bajo el mando de San Martín. Esta acción demuestra que la independencia peruana, ¿no? A ver, ¿cuál sería su respuesta? Justo lo estábamos comentando a inicios de la clase. Excelente, Liz, muy bien. Muy bien, Mónica, excelente, muy bien, Mónica y Liz. Muy bien, Miguel, muy bien, chicos, excelente. Claro, claro que sí. O sea, recuerden, detrás de la independencia peruana, ¿sí? O sea, miren, la independencia de Argentina pende de un hilo si es que Perú, que era la colonia más importante para los españoles, ¿no? No se independizaba. Por eso es que los argentinos le encargan a la José de San Martín independizar el Perú. Entonces, y la idea de San Martín es, luego de la independencia de Argentina, ¿no? Independizar Chile, y luego de independizar Chile con la batalla de Maipú, independizar el Perú, ¿no? Entonces, o sea, detrás de todo esto están los intereses de los argentinos, de los gran colombianos, ¿no? Por eso es que llega después Simón Bolívar aquí, ¿no? Porque también peligraba la independencia de la Gran Colombia. Entonces, detrás de todo esto, obviamente, hay un gran proyecto político, ¿no? De los argentinos, los chilenos, ¿no? Por eso es que los chilenos financian la independencia de Perú, ¿no? Y más adelante los gran colombianos, por eso es que llega Simón Bolívar aquí. Muy bien, jóvenes. Sigamos. Siguiente pregunta. Dice, el Congreso de Angostura fue un hito en el proceso emancipador liderado por Bolívar. En dicho Congreso se planteó la creación de la Gran Colombia. Ese proyecto evidenciaba. ¿Cuál sería su respuesta aquí? Excelente, Luis, muy bien. Excelente. Muy bien, Luis. Claro, o sea, desde aquí, ¿no? Ya se puede ver, ¿no? Cómo Simón Bolívar tiene un gran proyecto político en mente, ¿no? No solamente independizar la Capitanía General de Venezuela y se acabó, no.
Él tiene en mente, ¿no? O sea, unir todo, crear todo y obviamente el ser el gran el líder, ¿no? Detrás. Por eso es que nace la Gran Colombia, ¿no? Que es la unión de Ecuador, de Colombia, de Venezuela y de Panamá. Para ese proyecto de la Gran Colombia, cuando muere Simón Bolívar, al toque se deshace, ¿no? Porque empiezan crueles luchas, ¿no? En- entre estos países para buscar cada quien su independencia. Siguiente pregunta. La confederación fue estructurada en tres estados: Bolivia, Estado norperuano y Estado subperuano, bajo la autoridad suprema del protector. Esta organización política evidenciada, a ver, ¿cuál sería su respuesta? Muy bien, excelente, Miguel, muy bien, Luis. Muy bien, claro que sí, ¿no? Un modelo confederal, ¿no? Por algo se llama confederación, ¿no? Perú-Boliviano, ¿no? Obviamente, ¿no? Bajo el liderazgo del protector Andrés de Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿acá por qué genera tantos anticuerpos la Confederación Perú-Boliviana? ¿Por qué? Porque Santa Cruz, muy vivo, ¿qué es lo que hace? Parte el Perú en dos pedazos, ¿no? Y así es como nace el Estado norperuano y el Estado surperuano. Y él va a liderar todo desde Bolivia. Entonces, sobre todo el Estado norperuano, sobre todo los limeños se van a oponer a la Confederación, porque van a decir lo siguiente: ¿qué se ha creído este boliviano, ¿no? Este Santa Cruz, para venir a invadirnos a nosotros, ¿no? Invade Perú, partiéndose Perú y lidera todo esto desde Bolivia, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿No? Eso es lo que, por ejemplo, dicen los detractores peruanos de la Confederación Perú-Boliviana. Pero en el sur sí estuvo con Santa Cruz, porque o sea, los cusqueños, los arequipeños, ¿no? O sea, siempre tuvieron buenas relaciones comerciales desde la época de la colonia con Bolivia, que en esa época la colonia era el Alto Perú. ¿No? Siguiente pregunta. Lamentablemente, ¿no? El tiempo es el mayor tirano de la historia, ¿no? Entonces, vamos a apurarnos un poquito. ¿No? Dice, la decisión de limitar el pago de la deuda externa generó tensiones con organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esta medida tuvo como consecuencias, la acabamos de comentar, ¿no? Hace un ratito. ¿Se acuerdan que el Fondo Monetario Internacional, ¿no? le cierra el caño al Perú, le echa la cruz al Perú, declara al Perú un país inelegible de crédito, entonces nadie va a querer hacer negocios con el Perú, ¿no? Entonces, por todo esto, la respuesta es la B. Muy bien, Mónica, muy bien, Miguel. Siguiente pregunta. El programa económico aplicado en 1990 significó un giro hacia políticas de mercado promovidas por organismos internacionales. Este cambio implicó. ¿Qué hace Fujimori, a ver, en el aspecto económico? A ver, acá en la 15. ¿Cuál sería su respuesta? Muy bien, claro que sí. Fujimori privatiza todo. El neoliberalismo llega con Fujimori, ¿no? El neoliberalismo económico. Entonces, ¿qué es lo que hace Fujimori? Acaba vendiendo casi todas las empresas peruanas, ¿no? a empresas privadas. Y por eso es que hay despidos masivos durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Hay un montón de gente que acaba sin trabajo, ¿no? Siguiente pregunta. Uno de los cambios anatómicos fundamentales en la inmunización fue la bipedestación. Este rasgo implicó modificaciones en la pelvis, la columna vertebral y la posición del foramen magnum. La principal ventaja adaptativa de la bipedestación habría sido: bipedestación significa caminar sobre dos piernas, ¿sí? Sobre dos patitas, como hoy en día.
La respuesta acá sería la D de bueno. ¿Sí? Liberación de las manos para manipulación y el transporte. Claro, o sea, si yo camino erguido, camino sobre dos pies, ¿sí? Obviamente voy a poder, ¿no? Con mis manos libres, transportar a mis crías de un lado al otro. ¿Sí? Y también con estas manos, ¿no? Sobre todo con el pulgar oponible, voy a poder empezar a fabricar herramientas. Dime, Miguel. Sí, profesora, respecto a ese tema relacionado, me acuerdo de la pintura rupestre. ¿Eso fue porque grababan la escena diaria los nómades o fue por una creencia religiosa, mágico-religiosa que les iba a ir bien en la casa? ¿Cuál de las dos es? Porque ha venido en una pregunta de examen. Ahí la respuesta es ambas, ¿no? Ambas. O sea, yo pinto lo que hago todos los días, Pero una tienes que marcar, pero depende cómo dice la pregunta el examen. la pregunta más o menos decía, Tendré que mirar las la pinturas, pregunta, ¿no? Y ver qué te piden. ya, ok, ok, ya, pero entonces ambas es el propósito de creencia mágica o religiosa de que les iban a ir mejor en las casas y el otro es que grabar su quehacer diario, algo así, ¿cierto? Ujú. Sí, ambas, ambas, Correcto, correcto, gracias. ¿no? Ambas, porque digamos que pintar, ¿no? Son como los selfies de la época, ¿no? Es como, ¿qué hago todos los días? ¿No? Ah, voy a casar, ¿no? Ah, pinto, ¿no? Pero también cuando yo pinto esto, también estoy auspiciando, ¿no? Estoy deseando que hoy casemos, porque si hoy casamos, nuestra banda va a comer. Porque, ¿qué pasa si nuestra banda, ¿no? De 7 personas no casamos? Si no casamos hoy, no comemos hoy. Si no comemos hoy, en esa época, con el frío que había y todo, era exponerte, ¿no? A morir de cualquier cosa, ¿no? Las defensas bajan, ¿no? Por eso es que en esa época la esperanza de vida era pues 20 años, ¿no? Ya, gracias a ti, Miguel. Claro, o sea, sin la casa no, uno no sobrevivía. Y al inicio se caza la megafauna, o sea, convenía más cazar, ¿no? Un animal gigante, ¿no? Porque de ese animal gigante comemos todos, ¿no? Por ejemplo, podemos comer todos nosotros en este salón, pero cuando ya la megafauna se extingue y empiezan a aparecer animales chiquititos, pequeñitos, yo con una gallina, ¿no? Chiquitita, podré alimentar a toda mi banda, difícil, ¿no? Difícil. Entonces acá la gente pues tiene que empezar a adaptarse a los nuevos cambios, ¿no? Empezar a ingeniárselas. Y por ejemplo, así como quien no quiere la cosa, acaba surgiendo la agricultura, ¿no? Pero eso es con el paso de los cientos y cientos y cientos de miles de años. Siguiente pregunta. La unificación del Alto y Bajo Egipto, atribuida tradicionalmente al faraón Narmer-Menes, marcó el inicio del periodo dinástico hacia el 3100 a.C. Este acontecimiento fue trascendental porque, a ver, acá la respuesta, ¿no? Sería B. No sé si han visto la película del Rey Escorpión con La Roca, ¿no? O sea, La Roca, el Rey Escorpión, Menes en Armet, viene a ser el primer faraón, ¿no? Porque es el primero en centralizar el poder y así es como surge el Estado, ¿no? Entonces, el faraón es prácticamente el dios en la tierra, ¿no? Tiene, o sea, una connotación casi divina. Es el hijo de Horus en la tierra, ¿no? Siguiente pregunta. Las primeras ciudades-estado como Uruk, Ur, Lagash, ¿no? O sea, están hablando de Mesopotamia, no formaron inicialmente un estado unificado, sino que funcionaron como ciudades-estado independientes. Esto implica que, acá sencillito, ¿no? Cada ciudad tenía su
propio gobierno y deidad titular. Ahora, estas ciudades, estado, fueron tan importantes que crean la escritura, ¿sí? La escritura más antigua de la humanidad nace en Mesopotamia, nace en Ur-Lagash, que eran parte de Sumeria, formaban parte de Sumeria. También los sumerios crean el arado, los sumerios crean la rueda, los sumerios crean la astrología. Por eso es que estas primeras ciudades-estados son súper importantes. Pero todo esto acaba cuando son conquistados por los acadios, por Sargón I, el líder de los acadios. Cuando Sargón I conquista a todos estos pueblos que formaron parte de Sumeria, empieza, ¿no?, la civilización sumerio-acadia. Hay un mix, ¿no?, entre ambas culturas. Siguiente pregunta. La dinastía Shang es considerada la primera dinastía históricamente documentada en China, debido al hallazgo de inscripciones en huesos oraculares. Estos registros evidencian, acá la respuesta también sería la B de bueno, ¿sí? El sistema de escritura de los chinos no son las hojas de Wong, ¿sí?, no es el papiro como los egipcios, no. El sistema de escritura de de los chinos, ¿sí?, son los huesos humanos. Los chinos escriben sobre huesos de personas que habían fallecido. Escritura ideográfica significa que tiene forma de figuritas. Entonces, el soporte de escritura chino es diferente, por ejemplo, incluso al de los sumerios, ¿no? Cuando los sumerios crean la escritura cuneiforme, el soporte de la escritura de los sumerios eran las tablillas de arcilla. Pero de los chinos vemos que es completamente diferente. Siguiente pregunta. La alianza entre los carolingios y el papado se consolidó cuando Pipino el Breve otorgó territorios italianos al papa, dando origen a los estados pontificios. Este hecho demuestra, ya, muy bien, excelente, claro. O sea, ¿qué sucede con la dinastía carolingia? Lo que pasa es que la dinastía carolingia necesita crear un sentido de unidad, porque su hijo, Carlomagno, va a querer restaurar el Imperio Romano de Occidente. Y para unificarlo todo, ¿no?, necesito algo que nos una, que nos haga sentir que formamos parte de un solo imperio. Entonces, en este caso, Pipino el Breve, ¿no?, como Carlomagno, como su hijo más adelante, tendrán muy buenos lazos con la Iglesia Católica para unificar a la gente a través de la religión. Por eso es que la Europa medieval es una Europa 100% católica, ¿no?, debido a esta asociación, a esta alianza entre la dinastía carolingia, ¿sí?, y la iglesia. Entonces, no sé si sabrán, pero el, los territorios del Vaticano son donaciones, ¿no?, de Pipino el Breve, que provienen de esta época, ¿no? Entonces, y por eso es que el Vaticano es un estado, ¿no?, dentro de otro estado. El Vaticano ocupa el 20% del territorio italiano, ¿sí?, es prácticamente la cuarta parte. Es más, si ustedes alguna vez visitan el Vaticano, tienen que entrar con pasaporte, si no, no entran, ¿sí?, porque están entrando a un estado diferente. Todo esto viene desde la época de la dinastía carolingia, ¿sí?, con Pipino el Breve y después con su hijo, Carlomagno. Carlomagno también va a defender al Papa, ¿no?, a muerte. Siguiente pregunta. A diferencia de campañas militares directas, la estrategia sanmartiniana en el Perú combinó acciones militares con propaganda política dirigida a criollos y sectores influyentes. Este enfoque
buscaba, muy bien, excelente, muy bien, claro que sí, claro. O sea, en esta época, durante la independencia, empiezan a surgir un montón de periódicos, ¿sí? La Abeja Republicana, ¿no? El Mercurio Peruano, surgen un montón de diarios, un montón de periódicos de diversas tendencias, ¿no? O sea, estos periódicos pueden ser separatistas, que quieren independencia, como la Abeja Republicana, ¿no? O pueden ser más moderados, que solamente quieren reformas, que quieren que el Perú siga siendo parte del dominio español, ¿no? Pero obviamente con reformas. Entonces, surgen incluso disputas entre estos periódicos, entre estos diarios, ¿no? Acerca de cuál debe ser el régimen que debe adoptar el Perú en caso de independizarse, si una república o una monarquía. Siguiente pregunta. La batalla de Bocayá permitió la liberación de Nueva Granada y fortaleció el proyecto bolivariano. Desde una perspectiva estratégica, su importancia radica en que, muy bien, debe bueno, muy bien, Miguel, excelente, claro que sí. O sea, digamos que o sea, los españoles empiezan a perder el control sobre sus colonias, ¿no? En esta época, o sea, se independiza, ¿no? El virreinato de Nueva Granada, se independiza Argentina, se independiza Chile, ¿no? Más antes ya se había independizado México, ¿no? Entonces, los españoles empiezan a perder entre la década de 1810 y entre la década de 1820 casi todas las colonias que tenían en América, ¿no? Entonces, vemos que es un proceso, ¿no?, independentista continental. Siguiente pregunta. Uno de los argumentos de Santa Cruz para impulsar la confederación era la complementariedad económica entre Perú y Bolivia, especialmente por el comercio entre el altiplano y los puertos del Pacífico. Desde esa perspectiva, el proyecto buscaba, ya, muy bien, excelente, muy bien, excelente, claro que sí, muy bien, claro que sí. La idea de Santa Cruz, ¿no?, es que Perú y Bolivia juntos, unidos, ¿sí?, vendrían a ser mucho más poderosos que Chile con su puerto de Valparaíso. Serían mucho más poderosos que los argentinos. ¿Sí? Perú y Bolivia juntos serían hegemónicos en la región. Entonces, esta era la idea de Santa Cruz. O sea, en el aspecto económico es una buena idea, ¿no? Pero el problema es cómo se implementa, ¿no? Viviendo el Perú, ¿no?, y obviamente eh, con el liderazgo, ¿no?, desde Bolivia, ¿no? Por eso es que genera tantos anticuerpos acá. Pero económicamente era una buena idea. Entonces, por eso es que los chilenos se proponen, ¿sí?, destruir la Confederación Perú-Boliviana, porque ellos sabían de que la unión de Perú y Bolivia significaría el subsidio económico de los chilenos. O sea, en esta época Chile era un país chiquitito, pequeñito, todavía no crecía, ¿no?, lo que va a crecer Chile tras la guerra con Chile. O sea, lamentablemente luego de la guerra con Chile, los chilenos crecen un 30%, entonces, y se vuelven mucho más poderosos. Siguiente pregunta. Durante los primeros años del gobierno priista, la economía experimentó una breve expansión debido al aumento de consumo interno. Sin embargo, esta reactivación económica no fue sostenible porque acá la respuesta es A de avión, ¿no? Alan García empieza a jugar con todo, empieza a jugar con los precios, empieza a jugar con el dólar MOV, ¿no? Empieza a jugar con la maquinita, o sea, emitía un montón de dinero sin respaldo fiscal, entonces lo único que hacía esto era incrementar aún más la diferenciación.
25. Las privatizaciones, muy bien, Miguel. Las privatizaciones de la década del 90 incluyeron sectores estratégicos como telecomunicaciones, minería y energía. Desde una perspectiva económica, el objetivo fue, acá sería ¿sí? Reducir el déficit. ¿Sí? Muy bien, excelente, Luis. Muy bien, muy bien. Lamentablemente le quedan poquitos minutos. Tenemos que llegar a las 30 preguntas. Ya, a ver. Los fósiles del género Australopithecus, hallados principalmente en África Oriental, muestran una combinación de rasgos simiescos y humanos. Esto evidencia que, ¿cuál sería su respuesta? Ya, muy bien, está bien, muy bien, muy bien, Miguel, muy bien, Luis, muy bien, excelente, jóvenes, muy bien, chicos. Siguiente pregunta. El faraón era considerado una figura divina en la cosmovisión egipcia, identificado como hijo de Ra, encarnación de Horus. Esta concepción política religiosa implicaba que el sistema egipcio era, acá sería teocrático y centralizado. Claro, si el faraón era prácticamente, ¿no?, un dios vivo en la tierra, ¿sí? Todo el poder se centra en la figura del faraón. Siguiente pregunta. Dice, el surgimiento de la escritura cuneiforme en Sumer respondió principalmente a, ya, muy bien, excelente, jóvenes, muy bien, Luis. Claro, o sea, sobre todo los escribanos, ¿no?, en Sumeria necesitaban hacer bien las cuentas y la única manera de llevar un buen registro era creando un sistema que me ayude, ¿no? Y así es como nace la escritura cuneiforme. Se le llama cuneiforme porque tiene forma de cuñas, ¿no? Y el soporte son tablillas de arcilla, ¿no?, tablillas de barro. Pregunta 29. Dice, la dinastía Zhou introdujo el concepto de mandato del cielo, según el cual el gobernante mantenía su legitimidad mientras gobernara con justicia. Esta doctrina implicaba que, a ver, ¿cuál sería su respuesta aquí en la 29? La respuesta, según esta sentencia, sería la B de bueno, ¿no? Mientras yo soy un gobernante justo, excelente, Luis, muy bien. Mientras yo soy un gobernante justo, ¿no?, obviamente, ¿no?, puede seguir ejerciendo el poder, ¿no? Pero de lo contrario, ¿no?, puedo perderlo en cualquier momento. Y la última pregunta, ya para irnos a descansar, dice, la expansión territorial bajo Carlomagno incluyó campañas
contra los jones, los lombardos y musulmanes en la península ibérica. Este proceso consolidó acá la respuesta sería una entidad política cristiana en Europa Occidental. El sueño de Carlomagno es restaurar todo el Imperio Romano de Occidente. Ese es su sueño. Y para eso es que lleva a cabo guerras, ¿no? Campañas militares. Entonces, por eso es que el gran Imperio carolingio llegó a formar lo que hoy vendría a ser un pedacito de Italia, un pedacito de Alemania, un pedacito de Francia. Entonces, porque Carlomagno quiere restablecer el Imperio Romano de Occidente. Ese es su sueño. Y por eso es que crea un gran imperio cuya capital se llamó Aquisgrán. A diferencia de Justiniano, Justiniano fue el emperador del Imperio Bizantino. Justiniano tuvo un sueño mucho más ambicioso, que fue restablecer todo el Imperio Romano, tanto el Imperio Romano de Occidente como el Imperio Romano de Oriente. Listo, jóvenes, hemos concluido la clase del día de hoy. Entonces, si tienen alguna duda, ¿sí?, la pueden hacer, preguntan, si no damos por finalizada la clase. ¿Los que faltan? ¿Cómo los que faltan? O sea, son 30 ejercicios. 30. Ah, ya. Me confundí, gracias. A ver, la Guerra Fría. La Guerra Fría es el enfrentamiento indirecto, según la presa Marcos, entre Estados Unidos y la URSS, que se da en todos los aspectos, a nivel político, económico, militar, ideológico, ¿qué es mejor? Capitalismo, comunismo, incluso a nivel espacial, quién llega primero al espacio, ¿no? Incluso nuclear, porque tanto Estados Unidos como la URSS tenían misiles nucleares, apuntándose mutuamente. Y eso va a llevar a la crisis de los misiles, ¿no?, considerado el momento más álgido dentro de la Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría, o sea, se le llama fría, ¿por qué? Porque nunca Estados Unidos y la URSS llegan a atacarse eh, frente a frente, nunca. Pero lo que sí hubo durante la Guerra Fría fueron las famosas guerras de periferia. Por ejemplo, la Guerra de Corea. Corea del Norte se enfrenta a Corea del Sur. Corea del Norte va a ser apoyada por la República Popular China, va a ser apoyada por la URSS. ¿Y quién apoyará a Corea del Sur? Japón y Estados Unidos. Otro ejemplo de guerra de periferia en el contexto de la Guerra Fría es la guerra de Vietnam, por ejemplo. Vietnam del Norte se enfrenta a Vietnam del Sur. ¿Quién apoya a Vietnam del Norte? La URSS. ¿Quién apoya a Vietnam del Sur? Estados Unidos. Entonces, las guerras de periferia, también la crisis berlinesa, que es el producto de la construcción del muro de Berlín, que separa Berlín, la capital, que se va a convertir en el símbolo de la Guerra Fría, la crisis de los misiles, ¿no? Ahora hay etapas de distensión y extensión de la Guerra Fría. Por ejemplo, durante la existencia pacífica, es que se da la construcción del muro de Berlín, se da la guerra de Corea, se da la crisis de los misiles. Ahora, durante lo que se le llama el rebrote de la Guerra Fría, se da durante la famosa doctrina Reagan en los años 80. Algunos historiadores le llaman incluso una Segunda Guerra Fría. Y finalmente la Guerra Fría acaba en el año 91, con el Tratado de Alma-Ata, cuando se disuelve la URSS, y obviamente esta Guerra Fría la gana Estados Unidos. Por eso del año 91 en adelante se hablaba de un mundo unipolar, un mundo en donde se creía que había ganado Estados Unidos, que Estados Unidos era lo máximo, Estados Unidos junto a sus aliados,
los miembros de la Unión Europea, ¿sí? Japón, ¿sí? Corea del Sur, ¿sí? El Asia, etc. Listo. A ver, si no hay otra pregunta más, Profesora, ¿sí? la Guerra Fría, una de las características es la rivalidad principalmente económica entre ambas superpotencias, ¿o será que es la carrera espacial con predominio inicial de los Estados Unidos? Es que son múltiples causas. Me tendrías que decir que te pide la pregunta. Por ejemplo, eh, la pregunta te puede hablar del aspecto económico, ¿no? Entonces ahí Ah, tienes ujú. el plan Marshall, el La plan pregunta dice, Molotov, ¿no? Depende de qué te pida la la pregunta. guerra, Pero, mira, o la sea, pregunta son dice, múltiples causas. O sea, en el ok, fondo, ok. ¿qué es mejor, capitalismo o comunismo? Incluso en el cine, o sea, durante la Guerra Fría, por ejemplo, empieza a surgir Rocky, ¿no? Empiezan a surgir un montón de series norteamericanas que te dicen que los norteamericanos son los buenos, son los que salvan el mundo, y que los rusos son los malos, los espías, ¿no? Y de ahí también es que aparece la fama de espías, ¿no? Que tienen algunos rusos. Listo. Ahora sí, si no hay más preguntas, podemos, ¿sí?, dar por concluida la sesión. Listo, jóvenes. Entonces, damos por concluida la clase. Un gusto poder estar con ustedes. Cuídense mucho, estudien un montón, ¿sí?, para que puedan ingresar ahora en marzo y en marzo. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, Miguel, chao, Mónica, chao, Liz. Chao, cuídense mucho.